¿A qué libro te refieres para los que nos están viendo? Es el proyecto de código civil alemán, el que llaman el Allgemeine Gesetzbuch, el AGB, como lo llaman, que es el prototipo del primer código civil que va a haber en la historia de la humanidad. Que de hecho los contemporáneos y los grandes filósofos que coexisten en esta época son Kant y Hegel. Pero curiosamente ninguno de los dos es realmente importante para el desarrollo del proyecto del libro como tal, ni del desarrollo jurídico en su trasfondo. Los verdaderos filósofos del derecho no son ni Kant ni Hegel en este momento histórico, ¿no? Es un pensador alemán que se apellida Suárez, ¿no? Un alemán que tiene un trasfondo familiar español. Y él es el gran teórico filósofo del derecho alemán, ¿no? Leibniz, por ejemplo, era jurista y hace 100 años antes de iniciar el proyecto, él había sentado las bases para el desarrollo del razonamiento jurídico a través del Código Civil alemán. Déjame comentarte que es un periodo interesante porque precisamente tratan de averiguar cómo debe pensar un abogado y cómo debe resolver los problemas un jurista. Y es un misterio que se va dando a lo largo de la historia, hasta que en 1666 aproximadamente, en el siglo XVII, Leibniz, Gottlieb Wilhelm Leibniz, desarrolla un sistema basado en el álgebra para evaluar y calcular todas las posibles relaciones jurídicas posibles, ¿no? Tiene un texto que se llama el Ars Combinatoria y otro que se llama De Conditionibus, acerca de la condicional, que es su tesis doctoral en Derecho, en Jurisprudencia, y cuando se da cuenta que puede tener todas las posibilidades sobre asuntos de mandato, lo que es comodato, o cualquier tipo de contrato, le manda una carta al emperador Leopoldo y le dice, desarrolló un método para crear un primer código civil y que todo el mundo pueda razonar a partir de él. Entonces, si podemos hablar de un filósofo del derecho que expone la racionalidad jurídica, por primera vez es Leibniz. Y 100 años después, los seguidores de Leibniz desarrollan este proyecto de código civil alemán. Napoleón será el primero a sacar un código civil, pero obviamente están los antecedentes en nuestros autores. Entonces, como verás, Hegel y Kant son realmente poco relevantes en la historia de la conformación del Código Civil. Sí, totalmente, y se considera más bien que son personajes muy importantes, ¿no? De hecho, se piensa mucho en la influencia kantiana o neokantiana. ¿Cuál es esta influencia? Bueno, en el siglo XX surgen los intérpretes de Kant, ¿no? Bueno, desde finales del XIX están los intérpretes de Kant, lo que llaman las escuelas neokantianas. Ajá. Y entre ellos, por ejemplo, está la escuela de Marburgo, donde destaca Edward Cohen, que es una de las personas que influye mucho en Hans Kelsen. Entonces ahí vemos perfectamente la conexión entre el pensamiento, ¿no? Claro, pero no es Kant puro, es un Kant interpretado por Edward Cohen, ¿no? Y estos miembros de la escuela de Marburgo. Que a su vez es profesor en un futuro de Kelsen. De hecho, que lo conoce a Kelsen en un verano, en 1913, y pues sí tiene cierta influencia este autor en Kelsen. Aunque en este periodo histórico, realmente, si buscamos al trasfondo racional o el que le da la pista de cómo debe razonar un abogado o un experto en derecho a Hans Kelsen, no es ninguno de los neokantianos de la escuela de Marburgo, es Sigmund Freud. ¿En serio? Hans Kelsen tiene una relación con otro abogado, con otro doctor en derecho, que se llama Hans Sachs, que en 1911 lo presenta con el mismo Sigmund Freud, y de hecho Hans Kelsen, por lo menos durante 11 años, forma parte del círculo psicoanalítico de Viena que asiste a las sesiones de los miércoles con Freud. Hay un par de conferencias, bueno, por lo menos hay un par de textos muy importantes que hacen referencia a una conferencia que dio Kelsen a petición de Freud, explicando cómo tótem y tabú de Freud y la psicología de las masas son elementos que debe contemplar la teoría del Estado y el razonamiento jurídico. ¿Qué tal? Bienvenidos a Ante la Ley. Estamos platicando con el doctor Juan Abelardo Hernández Franco,
profesor de filosofía del derecho, de argumentación jurídica de la Facultad de Derecho de la UP. Estamos platicando pues sobre razonamiento y argumentación jurídica. Sobre todo en el corte pasado platicábamos, Juan, más bien en el segmento pasado, pues sobre un poco la historia de cómo los diferentes pensadores han abordado este tema de cómo se razona, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Y nos comentabas un poco que pues en el siglo XVII hay un debate entre si el razonamiento jurídico es lógico o es por intuición, ¿no? ¿Y qué significa que sea por intuición y cuál sería el contraste con que fuera lógico? Bueno, efectivamente empieza en el 17, pero se va desarrollando hasta el 19 y principios del 20. El razonamiento intuitivo, por llamarlo de este modo, a mí me gusta más llamarlo lógica operativa, porque es una lógica de acción, ¿no? Hay quien piensa que es automático o no es un razonamiento que pueda formularse de un modo analítico, ponerlo por escrito como si fuera una fórmula matemática. Es decir, y esto les conflictuaba a los pensadores en ese momento. Bueno, y todavía nos conflictúa a muchos. Hay muchos jueces y abogados que piensan que realmente uno aprende a razonar jurídicamente por la experiencia, acumulando los casos, y que con la experiencia que uno va acumulando va teniendo este conocimiento que no puede poner en papel, pero que puede de algún modo adquirir y que obtiene y que utiliza, ¿no? Algunos dicen que es como cuando uno cocina, ¿no? Puedes anotar la receta de cocina, pero realmente lo que te da la experiencia de cocinar pues es preparar. Es preparar la comida y estarla preparando. Y mientras más comida prepares, más sabes cocinar, ¿no? Y ciertamente hay quien no ha utilizado estas ideas y curiosamente cuando se nos presenta un caso no utilizamos la lógica. Lo primero que hacemos es una hipótesis intuitiva. Decimos, esto debe resolverse más o menos por este lado. Formulamos hipótesis, ¿no? Hay un lógico matemático que escribía cuentos para niños, que se llamaba Lewis Carroll en el siglo XIX, autor de Alicia en el País de las Maravillas, pero él era lógico matemático, ¿no? Dicen que cuando la reina Victoria le encantó el cuento, quería que le llevaran todos los libros de Lewis Carroll, y le llevaron puros tratados de lógica. Carroll tenía una hipótesis interesante al respecto. Decía, y es un poco lo que utilizamos los abogados y lo que utilizan toda la gente que se dedica a la resolución judicial. Decía Carroll, primero se hace una sentencia y luego viene el juicio, ¿no? Y a final de cuentas así somos. Resolvemos primero intuitivamente algo y luego buscamos explicar por qué resolvimos como resolvimos lo que estábamos diciendo. Entonces primero lo sentenciamos y luego hacemos un juicio. Y aquí es donde entra el asunto interesante de la argumentación y todo este campo del estudio del razonamiento jurídico. Es decir, razonar, dice Daniel Mendonca, por ejemplo, en un libro que se llama Las claves del derecho, dice, argumentar es buscar elementos que expliquen o que den una razón buena de por qué resolvemos un asunto de cierto modo, ¿no? Y claro, entonces parecería que la intuición requiere entonces de la lógica analítica, de estos elementos un poco más de papel, un poco más matemáticos, para justificar por qué pensamos lo que pensamos. La argumentación es buscar estos elementos que expliquen de un modo más claro y transparente, dejar diáfano estas intuiciones que tenemos. De hecho, la palabra argumentar, déjame explicarte, la etimología de argumentar viene de argu, de la raíz etimológica arg, que utilizan en latín para decir argentum, que es la plata, ¿no? El metal plata es un metal que brillaba y era un metal claro y blanco. Y los latinos decían que había que argumentar para dejar en la mente un brillo como el de la plata, que fuera claro y que brillara por sí solo, ¿no? Esto es una analogía muy bonita porque argumentar es como hacer que una idea quede brillante y clara, como queda la plata. Bueno, hoy en día hay una serie de teorías interesantes. Exacto, me gustaría que platicaras algo sobre esto, porque tengo entendido que tú pues ayudaste, ¿no? Y colaboraste con un colega tuyo en un libro que se llama Filosofía de la Jurisprudencia, ¿no? Que precisamente trata este tema, que somete a un análisis lógico casos del digesto. ¿Por qué no nos platicas un poco de eso? Así es, en los últimos 8 años, Daniel Castañeda
el doctor Daniel Castañeda y Granados y yo mismo, hemos estado trabajando en el proyecto de explicar cómo se razona jurídicamente o por qué se razonaba jurídicamente de cierto modo. Hay una serie de libros que hemos estado trabajando, que publicamos, donde presentamos los primeros proyectos de estas investigaciones. El primero es Dialéctica y Racionalidad Jurídica, que salió en el 2006, que lo escribí yo. Luego trabajé con Daniel Castañeda un libro que él mismo sacó, que es Filosofía de la Jurisprudencia. Y el año pasado, bueno, a principios de este año, enero de 2009, salió nuestro curso de Filosofía del Derecho, en el que estamos reuniendo los elementos. Actualmente Daniel está en Sevilla haciendo una investigación sobre cómo la economía influye en el razonamiento jurídico, y yo estoy terminando en este momento un curso de epistemología y argumentación jurídica, en el que estoy utilizando las ideas de la psicología contemporánea, de la epistemología psicogenética, para explicar cómo evoluciona el pensamiento humano científico, comparándolo con cómo han evolucionado los modos de razonamiento jurídico en la historia. Te pongo un ejemplo. Sí. En Roma existían dos escuelas básicas, que eran la escuela de los proculeyanos y la escuela de los sabinianos, ¿no? Los proculeyanos pensaban que era más importante la forma de algo, y los sabinianos pensaban que era más importante los contenidos materiales de algo. Te pongo un par de ejemplos. Se daba el caso de que si alguien tenía un lienzo y llegaba un personaje, hipotéticamente Leonardo da Vinci pintaba la Mona Lisa en el lienzo, los proculeyanos decían que el lienzo pasaba a ser del creador de la pintura, el que le daba la forma de la Mona Lisa al lienzo. Los sabinianos pensaban que independientemente de la pintura que se hubiera hecho, más bien la pintura se incorporaba, ¿no?, al lienzo. Decían también los mismos, se discutían sobre si unas tablas que pertenecían a uno y alguien las modificaba y hacía un barco, discutían de quién eran las tablas. Los proculeyanos decían que las tablas pertenecían al que les daba la forma de barco, ¿no?, mientras que los sabinianos decían que las tablas, independientemente de la forma que tuvieran, seguían siendo del propietario original. Esto tiene que ver con la evolución de la mente. Te pongo el ejemplo de cómo piensa un niño que está entre los 4 y los 7 años. Piensa que las cosas cambian por su forma. En cambio, alguien que ya tiene de 7 a 12 años, sabe que algo que independientemente que cambie de forma, sigue siendo eso mismo que es, ¿no? Un niño de 4 o 7 años, si tiene dos masas de plastilina iguales, y de pronto aplasta una y la hace un taquito, y la otra la deja como bola, piensa que la que se ha vuelto taquito ha crecido en volumen y tiene más cantidad de masa que la que tiene la bolita. Es decir, la forma cambia totalmente la sustancia de la cosa. Mientras que un niño que tiene entre 7, 8 a 12 años, 14 años, tiene la idea de conservación, es lo que llaman los psicólogos como Jean Piaget, pensamiento reversible. Es decir, que la cosa, independientemente de la forma que tenga, sigue siendo esa misma cosa. Entonces es curioso porque los proculeyanos pensaban formalmente, no materialmente, formalmente como un niño de 4 a 7 años, mientras que los sabinianos, que era una escuela un poco más avanzada, razonaban como un niño entre 8 y 12 años. Y las formas jurídicas cada vez tienden más a esta abstracción, a pensar más en las cosas en abstracto que en las cosas por sus formas, ¿no? Aunque hoy en día todavía sigue habiendo algunos abogados y algunos jueces que no es que sean sujetos que sean retrasados mentales, sino que piensan con modelos formales clásicos, y otros piensan con un modelo formal más moderno, ¿no? ¿Por qué no nos pones un ejemplo de esto ya con pues supongamos una hipótesis normativa en el Código Civil o algo así, ¿no?, y que un juez tenga que... Bueno, te voy a poner un caso que hoy en día es muy sonado. Yo no voy a decir que una cosa sea mejor que la otra, pero quiero mostrarte un poco lo que vendría siendo una diferencia. Hoy en día se ha discutido mucho si el cigoto debe tener la protección que tiene un ser humano adulto, ¿no?
por si se le puede permitir a una persona que suprima la vida o no del cigoto que está dentro del seno materno, ¿no? Claro, pues es un ejemplo muy claro. Es un ejemplo muy claro, porque ahí no tiene la forma de ser humano. Claro. Entonces hay algunos que dicen, claro, como no tiene desarrollado el sistema nervioso dentro de las 6 primeras semanas, no es del todo un ser humano, o si es un ser humano no está en esas mismas condiciones. Eso es un pensamiento altamente proculeyano, claro. ¿no? Como no tiene la forma, ¿no? No es. No es. En cambio, un sabiniano te diría, cigoto, feto o a punto de ser ya un niño o una niña a punto de nacer, es un ser humano en cualquiera de las etapas. Claro. Ahí tienes un ejemplo de razonamiento jurídico en razón de cómo funciona la mente humana, ¿no? Entonces, claro, luego viene la etapa argumentativa. ¿Con qué lógica formal justificas un razonamiento u otro? Y esto es lo que es bien interesante en el campo del derecho. Cómo hay lógicas para pensamientos prelógicos, así los llaman los pensamientos irreversibles, o estos que siguen más esta línea aristotélica formalista, o esta línea abstracta, reversible, como llaman algunos, ¿no? ¿Y cuál de estas dos escuelas probó, digamos, resolver más casos con justicia? No, bueno, es que yo te diría, el niño resuelve en justicia con la capacidad mental que tiene. El otro desarrolla una capacidad mental diferente. No es que la física de Aristóteles sea mala. Lo que pasa es que la física de Aristóteles funciona con los parámetros con los que pensó Aristóteles. Newton y Galileo tenían otros parámetros de razonamiento. Y actualmente Heisenberg o Einstein o cualquiera de estos grandes físicos tienen un modelo totalmente diferente. Es como si me preguntaras, ¿la física contemporánea es mejor o resuelve más problemas que la física newtoniana o que la física de Aristóteles? Son modelos diferentes de razonamiento. Entonces siempre vamos a poder justificar lógicamente una decisión, o más bien cualquier decisión. Bueno, justificar, se puede explicar por qué alguien está pensando como está pensando. Aquí lo interesante sería pensar qué es lo que nos conviene más pensar. Porque bajo el razonamiento aristotélico era muy lógico que hubiera esclavos. Claro. Bajo el razonamiento de Galileo, Galileo descubre una cosa que es la inercia, cosa que Aristóteles jamás imaginó que existiera, ¿no? Para el pensamiento jurídico clásico no había nociones de contrato en abstracto. Existía el contrato los contratos o la forma de contratar, pero no existía el concepto abstracto de contrato. Es una cosa que viene, por ejemplo, con la posglosa. Actualmente, y esto lo explica Hans Kelsen en un texto que se llama Sociedad y Naturaleza, dice, la física cuántica, si la aplicamos al campo del derecho, siguiendo los principios de incertidumbre de Heisenberg, diríamos que todo es probable. Claro. Y no hay nada donde podamos sentar la seguridad jurídica. Hans Kelsen le tiene un terror a la física cuántica, porque dice, si seguimos la física cuántica en la que todo es incertidumbre, siguiendo a Heisenberg, el derecho no tiene sentido ni lógica posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, Kelsen dice que hay que mantener el razonamiento jurídico al modo de Newton, ¿no? O al modo de Hume, que seguirlo al modo de la física cuántica. Y todavía, por ejemplo, haría falta que hubiera nuevos pensadores del derecho que explicaran cómo razonar en el campo de la física cuántica. Hay un par de autores anglosajones muy interesantes que han trabajado sobre el tema muy interesante. Uno es Cardoso, el otro es Robert Hutchins, que fue el decano de la Universidad de Chicago, que hablaba sobre cómo después de la explosión atómica toda la física cuántica puede trastocar la ciencia jurídica. Híjole, parece increíble pensar que haya puntos de encuentro entre estas dos materias tan distintas, ¿no? Dos esferas del conocimiento, dos ciencias completamente, que a primera vista separadas, ¿no? Parecería que no tienen una cosa que ver con la otra, pero en el fondo, como evolucionó el pensamiento científico, podemos ir a hacer una analogía de cómo va evolucionando el pensamiento jurídico. Juan, ¿y entonces por qué es tan criticable, perdón, pues esta etapa conocida por todos, ¿no? Del positivismo jurídico? Si en realidad lo que pretendía pues era una especie de lógica, ¿no? Jurídica, clara, establecida en los textos legales. Le da una cierta seguridad al que opera con la ley positiva. Y funciona muy bien, y Kelsen tiene razón, funciona muy bien mientras existan los estados-nación.
porque es como un manual, ¿no? Que ya tiene los resultados, ¿no? Lógicos frente a ciertos casos. Entonces, pues uno nada más va al manual y ve cuál va a ser el resultado y se aplica, ¿no? Así es. ¿Qué tal? Regresamos a su programa Ante la Ley. Estamos platicando con el doctor Juan Abelardo Hernández Franco sobre un tema muy interesante, que pues es este tema de razonamiento, ¿no? Y argumentación jurídica. Y nos quedamos platicando un poco sobre este tema de la lógica relacional de origen semítico, y cómo fue que pues el conocimiento se conectó y llegó hasta Roma, ¿no? Pues esto sin duda alguna es una cosa muy interesante. Y mi pregunta ahora sería, Juan, pues ¿cómo ayuda esta lógica relacional al razonamiento jurídico? Fíjate, Rodolfo, es interesante, ayuda a ordenar algunas ideas que tiene el derecho, pero a veces no sabemos explicarlas o se generan estos grandes debates sobre qué es lo correcto. Te voy a poner un ejemplo que ha sido... Es que es el gran debate, ¿no? Claro, te voy a poner cómo la lógica, por ejemplo, nos ayudaría a interpretar artículos de la ley, ¿no? No la lógica la aristotélica, no la del silogismo, sino la lógica relacional, ¿no? Por ejemplo, el artículo 14 constitucional señala, palabras más, palabras menos, que no se aplicará retroactivamente una ley si es en perjuicio de persona alguna. Así es, todo lo tenemos muy claro. Todo lo tenemos muy claro. Y luego, claro, luego la otra pregunta es, ¿qué es lo contrario? ¿Cuál sería el contrario sensu de esta afirmación? Y aquí hubo un gran debate y luego hay gente que se pone a debatir sobre este asunto y se van a las fuentes, a las jurisprudencias y se ponen a analizar documentación, a los diarios de debate, cuando es un problema que por lógica podría resolverse de un modo mucho más elemental. Hay quien dice que el contrario sensu no se aplica porque sería que la ley beneficia si se aplica retroactivamente, ¿no? O sea, si beneficia se aplicaría retroactivamente. Se aplica retroactivamente, lo que pensamos que sería el contrario sensu. Exacto. Pero esto es un error lógico. ¿Por qué? Bueno, pongo un ejemplo, primero analógico, y luego regresamos al caso del artículo 14 constitucional. Volviendo a Lewis Carroll, que era este gran lógico matemático, decía, tenemos cumpleaños. ¿Qué es lo contrario a un cumpleaños? Es el no cumpleaños, claro. ¿no? Es decir, negamos el cumpleaños. No es un santo, no es una boda, eso sería otra cosa. Si utilizamos esa lógica de negar simplemente, como decir P, no P, es decir, cumpleaños, no cumpleaños, el artículo 14 señala y dice que si es en perjuicio, no se aplicará retroactivamente. Exacto. Y fíjate cómo lo acabo de formular como si fuera una condicional. Si perjudica, entonces no se aplica retroactivamente. Claro. ¿Qué es lo contrario a si perjudica? Si perjudica es cumpleaños, agreguémosle la negación y sería no perjudicar. Y no perjudicar no es beneficiar. Algo que no te perjudica no es que te beneficie. El ejemplo que les pongo es, ¿qué es lo contrario al amor? Y me dicen el odio. El odio es la respuesta inmediata. Claro, pero el odio es lo opuesto. Lo que es contrario es el desamor. Claro. Porque el odio todavía tienes un sentimiento encontrado con la otra parte. Pero ¿qué es lo que ya no es amor? Es simplemente el ya no amarlo, ¿no? O el ya no amar a la otra parte. Entonces, con el des es como si le agregaras un signo de negación al amor, ¿no? Desamor es lo contrario al amor. Lo contrario a perjudicar es no perjudicar. El opuesto, beneficiar o odiar, ¿no? Entonces claro. Ahí tenemos cómo la lógica nos permite darnos cuenta que si interpretamos en contrario sensu este artículo constitucional, lo que está diciendo claramente es... Bueno, acabas de desechar aquí bibliotecas enteras sobre este punto, ¿no? Con la pura condicional, que es bien interesante, porque lo que estás diciendo es, la garantía es que si perjudica, no te la aplico retroactivamente, ¿no? Y si la aplico en contrario sensu y la interpreto en contrario sensu, no estoy empleando la garantía, ¿no? Simplemente digo, no te está perjudicando, te la puedo aplicar.
¿no? Porque había un gran debate que decía, no, es que al contrario del censo es que beneficie, ¿no? Y ahí sí estarías ampliando la garantía. Entonces, ahí lo que muestra es que la lógica nos ayuda a hacer una interpretación argumentativa clara y que brilla por sí sola de un insight jurídico, de una formulación jurídica. Y esta claridad pues de ideas era de la que gozaban los romanos a la hora de resolver sus casos, ¿no? Que los hace muy brillantes. Daniel Castañeda, en su libro Filosofía de la Jurisprudencia, tiene al final una gran cantidad de casos donde explica, aplicando esas fórmulas lógicas. Sí, cuéntanos un poco qué fue lo que descubrieron aquí ustedes en este estudio, ¿no? O sea, tras someter... Bueno, buscando estas fórmulas lógicas que explicaran cómo pensaban los jurisprudentes romanos, pues teníamos el gran problema de que la lógica que todo el mundo aprendiera era la lógica de Aristóteles. Pero lo que hizo Daniel Castañeda, y aquí nos ayudó mucho un gran colega de nosotros, el doctor Carlos Soriano Cienfuegos, brillante romanista, nos ayudó a detectar que en el digesto, en ni una sola parte de todo el digesto, ni de las instituciones, ¿no?, ni del códex, en ninguna parte de toda la obra justiniana aparece el nombre de Aristóteles. Sin embargo, aparecen nombres como el de Panecio de Rodas o el de Diógenes de Babilonia, y esto lo que nos dice es que si los jurisprudentes romanos aprendieron algún tipo de lógica, no fue la lógica de Aristóteles, fue seguramente la lógica de los estoicos. Y entonces, diciéndole yo este razonamiento a Daniel Castañeda, llegamos a la conclusión que había que revisar la lógica estoica para entender cómo razonaban los jurisprudentes romanos. ¿Y dónde habría que estudiar o revisar la lógica estoica? ¿En dónde? Bueno, ya hay algunos expertos romanistas que han trabajado la influencia estoica en Roma, en la jurisprudencia romana. Podremos mencionar aquí muchos, pero por cuestión de tiempo se diría que ninguno explica cómo funciona la lógica estoica. Aquí te diría que mi fuente, mi background, ¿no?, filosófico me ayudó a detectar autores filósofos o lógicos que se dedicaran al estudio exclusivamente de la lógica estoica. Y hay un autor que actualmente se encuentra en California, creo que todavía está vivo, se llama Benson Mates, que tiene un libro que se llama Lógica de los estoicos, ¿no?, y que de hecho nos explica los diferentes tipos de lógicas estoicas, porque hay dos corrientes, una que sigue la visión de Diodoro Crono y otra que es la de Crisipo de Solos. Y fíjate que el estudio que hicimos fue, bajo los parámetros de la lógica de uno y de otra escuela, ver cómo coincidían las resoluciones generales y cómo cuando el pretor daba una excepción a los casos, cuál era la lógica que seguía para dar una excepción o cuál era la ratio iuris que tenía para dar la excepción. Y descubrimos que seguía la línea de la escuela de Megara de Diodoro Crono. Entonces, tanto esto se escribió en el libro de Filosofía de la Jurisprudencia, como en el texto que escribí sobre dialéctica y racionalidad jurídica. Y lo consolidamos finalmente en nuestro curso de Filosofía del Derecho, que acaba de publicar Oxford. Editorial Oxford. Sin duda alguna este es un tema interesantísimo. ¿Y cuál sería precisamente el contraste entre la lógica estoica y la lógica aristotélica? Que la lógica estoica es circunstancial, es si esto ocurre, entonces pasará esto, en este caso concreto. En cambio Aristóteles dice, si todos los que ocurren acá, entonces pasará esto. La lógica aristotélica no nos da lugar a excepciones, o sea, no nos explica por qué podría haber una excepción, o cuál sería el contrario sensu de una afirmación. ¿Podríamos decir que nuestros ordenamientos jurídicos siguen la lógica aristotélica? Nuestros razonamientos legales han querido asumirse bajo una lógica aristotélica. Y creo que ahí es donde ha venido un poco el fracaso del positivismo jurídico, que nos dicen que la premisa mayor es la norma, la premisa menor es el caso concreto y la conclusión es aplicar la norma general al caso concreto. Pero ¿Por qué este modelo ha fracasado? Porque la realidad es contingente y no operamos sobre universales. Lo que hacemos, la lógica operativa, lo que hace es adaptar al caso concreto las normas generales, ¿no? No encasilla el lineamiento o la circunstancia concreta al universal. Lo que hace es tratar de entender las circunstancias concretas y resolver conforme a lo concreto. Utiliza una lógica operativa. Y esa lógica operativa funciona más con una lógica proposicional
que con una lógica de universales aristotélica.